Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos a todos y todas. Hoy vamos a hacer las piezas que faltan para terminar al zorrito. En principio vamos a hacer las orejitas y vamos a empezar con el color marrón. Empezamos con este color haciendo un anillo mágico con 4 puntos. Este punto no se cuenta. 1, 2, 3, 4. Cerramos el anillo y sacamos el hilo que sobra para nuestra marca. Ahora hacemos un punto en la primera cadena o punto. La que sigue, un aumento. Un punto y un aumento. En esta vuelta tenemos 6 puntos. Vuelta 3 hacemos lo mismo, un punto, un aumento, pero 3 veces. En esta vuelta tenemos 9 puntos. Vuelta 4. Empezamos con 2 puntos bajos, un aumento. Repetimos 3 veces. 1, 2 y un aumento. Ya tenemos 2 motivos. Nuevamente. 1, 2 y el último aumento. En esta vuelta tenemos 12 puntos. Antes cerramos este último punto con el color naranja. Ahí ahora recién sacamos la marca y empezamos la vuelta 5 con el color naranja haciendo 2 puntos. 1 y 2. Dejamos el color naranja. Cerramos este punto con el color blanco. Hacemos 3 puntos blancos. 1, 2, 3. Cerramos con el color naranja y continuamos con 7 puntos en color naranja. Cortamos ya el color marrón para trabajar mejor. Ahora continuamos haciendo los 7 puntos naranja. En esta vuelta nos queda 12 puntos porque solo estamos cambiando de color, no estamos haciendo aumento ni disminución. 6 y 7. Sacamos la marca. Vuelta 6. Hacemos un punto, un aumento,
Jalamos el color blanco. Ahora seguimos. Un punto. Un aumento. Un punto. Un aumento. Cambiamos al color naranja y continuamos con un punto, un aumento. Estamos repitiendo 6 veces este motivo. Un punto y un aumento. En esta vuelta tenemos 18 puntos. Vuelta 7. Empezamos con 3 puntos naranjas. Ahora hacemos 6 puntos blancos. Y 6. Cerramos este último punto con el color naranja y terminamos con 9 puntos naranja. 8 y 9. Vuelta 8. 1, 2 y 3 puntos naranja. Jalamos el color blanco. Y empezamos haciendo 4 puntos blancos. Y 4. Ahora hacemos 2 puntos medias varetas. Hacemos lazada, sacamos los tres lazadas. Ahí tenemos 2 puntos medias varetas, los cuales vamos a cerrar también con el color naranja. Y ahora continuamos haciendo 5 puntos medias varetas con el color naranja. Ya saben, amigas, amigos, estos puntos medios altos hacemos para ganar altura y así poder coser a la cabecita. 4, 5. Ahora terminamos 4 puntos bajos. En esta vuelta seguimos con los 18 puntos. Y así hemos terminado la orejita. Avanzaremos hasta terminar el color. Sacamos la marca y avanzamos 3 puntos más. 1, 2
y este último lo hacemos un punto deslizado y dejamos hebra para coser a la cabecita. Así nos quedó la orejita izquierda. Esta es la orejita izquierda. Esto es un poco corto y este quedó más un poco alto. Vamos a coserlo de esta forma. Entonces ahora hacemos la orejita derecha. Hasta la vuelta 8 vamos a hacer el mismo patrón, solo la última vuelta varía. Como ven, acá solo hemos variado en la última vuelta, entonces la orejita derecha también va a variar la última vuelta. Acá ya hemos terminado. De esta forma. Ahora hacemos la orejita derecha hasta la vuelta 8 de la misma forma. Hacemos un anillo mágico con 4 puntos bajos. Vuelta 8. Esta es la última vuelta, por lo tanto, cambiamos. Porque la parte de altura vamos a hacer a este lado. Empezamos con 3 puntos naranjas en punto bajo. Ahora jalamos el color blanco, cerramos y empezamos con 4 puntos medias varetas. 1, 2, 3 y 4. Seguimos con 2 puntos bajos en color blanco. 1 y 2. Esto cerramos con el color naranja. Ahora continuamos 5 puntos naranja. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos lazada y terminamos estos puntos con punto media vareta. Tres y 4. Hemos terminado de esa forma. Y estos puntos que sobran terminamos en puntos medias varetas. Sobramos hebra para coser a la cabecita. Vean, ahí hemos ganado altura, lo cual vamos a coser a la cabeza. Ya tenemos las 2 orejitas. Esta es, vean,
Este lado está más alto y de este lado. Ahora continuamos con la colita. Estamos empezando con el color blanco, haciendo un anillo mágico con 4 puntos. Hacemos un punto de seguro y cargamos. 1, 2, 3 y 4. Aseguramos el anillo. Vuelta 2. Hacemos un punto, un aumento 2 veces. Nos quedamos con 6 puntos. Sacamos la marca y empezamos la vuelta 3 haciendo un punto, un aumento 3 veces. El último motivo, un punto y un aumento. Ahora vuelta 4. Dos puntos y un aumento 3 veces. Vuelta 5. 2 aumentos. Un aumento, 2 aumentos. Ahora 10 puntos. Nueve y 10. En esta vuelta tenemos 14 puntos. Vuelta 6. Un punto y 2 aumentos. 1 y 2. Continuamos con 11 puntos. En esta vuelta nos quedarán 16 puntos. Vuelta 7. Empezamos con 2 puntos bajos y 2 aumentos. Terminamos la vuelta con 12 puntos. Al final de la vuelta tendremos 18 puntos. Y a partir de esta vuelta vamos a cambiar de color. Empezamos a trabajar con el color naranja. Esta colita se armó bien bonito. Bueno, ahora, como les dije, continuamos con el color naranja
Y cerramos el último punto con ese color. En esta vuelta nos quedamos con 18 puntos. Ahora las vueltas 8 y 9 trabajamos punto sobre punto ya con este color. Vuelta 10. Empezamos con 2 puntos bajos. Ahora hacemos 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 12 puntos. En esta vuelta nos quedarán 16 puntos, ya que estamos quitando 2 puntos. Teníamos 18 menos 2, 16. Vuelta 11 puntos sobre punto. 16 puntos. Vuelta 12. Un punto, 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 11 puntos. Diez y 11. En esta vuelta tenemos 14 puntos. Vuelta 13 puntos sobre punto. Los 14 puntos. Vuelta 14, empezamos directo 2 disminuciones. Terminamos la vuelta con 10 puntos. En esta vuelta nos quedarán 12 puntos. Ahora las vueltas 15 y 16 puntos sobre punto. 12 puntos. Y 2 vueltas de punto sobre punto. Vuelta 17. Avanzamos 5 puntos. Y 5. Ahora hacemos una disminución. Terminamos la vuelta con 5 puntos y al final de la vuelta tendremos 11 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 18 puntos sobre punto. Vuelta 19. Empezamos con 4 puntos. Y 4. Ahora una disminución. Terminamos la vuelta con 5 puntos. Al final de la vuelta tendremos 10 puntos. Vuelta 20. Avanzamos 3 puntos.
una disminución. Terminamos la vuelta con 5 puntos. En esta vuelta nos quedarán 9 puntos. Antes de cerrar ya podemos rellenar, a pesar que esta pieza se queda abierto, no lo vamos a cerrar. Ya nos falta 2 vueltas. Avanzamos 2 puntos bajos, una disminución. Terminamos con 5 puntos. Nos queda 8 puntos. Vuelta 22. Esta es la última vuelta. Un punto, una disminución. Terminamos la vuelta con 5 puntos. Y al final de la vuelta tenemos 7 puntos. Con lo cual terminamos la colita. Y hacemos un punto deslizado y hemos terminado. Dejamos hebra para coser al cuerpo. Bueno, ahora ya tenemos todas las piezas. Acá está la cabecita. Ya lo cosí una oreja. Vamos a coser esto para indicarles. Ahí están los ojitos donde les dije. Y la colita. Ahora lo vamos a armar. Y antes de coser la cabecita, el cuello lo dejamos así en pausa. Eso es lo que ahora vamos a hacer. Terminamos de tejer punto sobre punto esta vuelta hasta donde está el color naranja. Y 5. Esto lo vamos a terminar con un deslizado. Lo cortamos. Ahí lo dejamos eso. Necesitamos altura. Por lo tanto, vamos a tejer a este lado. Solo el color naranja lo estamos trabajando. Hacemos 3 puntos bajos. Ahora hacemos lazada y vamos a trabajar 3 puntos medias varetas para este lado. Y para este lado igual 3 puntos medias varetas y 3 puntos bajos.
Ahora terminamos estos 3 puntos con puntos bajos. Nuevamente terminamos esto con deslizado. Cortamos. Empezamos de nuevo de este lado. O si gustan pueden regresar del otro lado, pero yo lo estoy haciendo de esta forma. Vamos a hacer punto sobre punto en puntos bajos. Así, hasta llegar a esta parte. Ahí está, punto sobre punto. Ahora dejamos hilo para coser la cabeza. Ahora ya tenemos los hilos que sobran, lo metemos y vamos a doblar solo esta partecita. Tiene que verse, doblamos. Lo acomodamos y lo vamos a coser ahí la cabecita. De esta forma. Ya saben, lo clavamos así, cosa que nos ayudará para coser. Y vamos a empezar cosiendo alrededor. Así tiene que verse. Entonces empezamos cosiendo. Acá tengo ya el hilo que dejamos, aquí quedamos acá. Entonces lo agachamos un poquito la cabeza, para eso doblamos, agarramos de esta parte de la cabecita y vamos uniendo. Así entonces cosemos alrededor. Esta parte vamos a coser recto, en línea recta. Así. Ya, entonces terminamos de coser. Así ya lo cosí la cabecita. Ahora vamos a coser la oreja. Cosemos a partir de la terminación 2, 4, 6, 8. La vuelta 8, casi 9, vamos a colocar la orejita con distancia de 4 puntos entre sí. Ya saben, la parte alta lo van a poner a los costados. Entonces empezamos cosiendo. Esta es en la línea, no vamos a bajarnos de. Siempre tomamos medio punto del tejido y un punto de acá de la oreja, otro medio punto. Así vamos a coser todo alrededor.
Bueno, así terminamos hasta acá y regresamos. Esta parte, claro, no va a ser lineal, sino así medio en óvalo. Ya terminamos de esta forma la orejita. Ahora la colita. Esta es la terminación o empezamos a costurar desde acá. Vamos a contar 2, 4, 5. 5 vueltas y ahí lo vamos a coser. Cosa que pueda pararse y pueda caer. Acá lo vamos a coser. Ahí. Lo centralizamos, claro, las piernitas. Y vamos a coser de esa forma. Luego vamos a poder acomodar, cosa también que se caiga de esta forma. Ahora, 2, 4, 5. El hilo está para este lado. Regresamos. Ahí está. Ya vamos terminando. Hemos terminado y aseguramos. Ocultamos el hilo. Acá está abierto un poco esta parte. Trabajé con hilo algodón y no es tan flexible. Entonces nos ayudamos ese hilo para asegurar estos puntos. Es la parte de la unión de las piernitas. Y ahí lo aseguramos. Sacamos por donde podamos y cortamos. Así quedó la colita. Puede pararse de esta forma. También podemos bajarlo de esta forma. Pero más me gusta así. Porque los zorritos caminan así. Ahora nos falta bordar el hociquito. Como es una pieza pequeña o el zorrito es pequeño, solo vamos a bordar. O si gustan pueden tejer, pero pequeño se tendría que hacer de hilo más delgado. Metemos la aguja, sacamos en dirección a la manchita naranja. Tomamos 1, 2,
3. Luego nos vamos a esta parte, así como bordamos el hociquito de los ositos. Damos varias pasadas saliendo al mismo lugar. Así en triángulo. Pasamos varias veces la aguja. Bueno, ya tenemos el hociquito bordado. Bajamos una vuelta y nos vamos así. 1, 2, 2 puntos. Solo esta partecita así de pequeñita. Hacemos, ahora nos vamos aquí también de donde salimos. Ahí. También vamos 2 puntos. Y lo dejamos ahí. Ahora el otro lado. Sí. Con eso ya tenemos marcada la boquita. Entonces salimos. Ahí donde vamos a terminar. Ahí, miren, está la boquita armadita. Aseguramos haciendo un nudo. Ahí. Ahora perdemos por donde podamos y hemos terminado el zorrito con ese detalle. Vamos a cortar. Perdemos este hilo. Con eso hemos terminado al zorrito. Vean, es un poquito más grande, como les dije, por el gancho y por el hilo. Este medía 15 centímetros, este mide 16 centímetros de alto y de largo 17 centímetros. Este pequeño mide 15 también, es por el hilo, es más delgado. Y este es un poquito más grueso. Con eso hemos terminado, amigas, amigos, el zorrito. Nos vemos en el próximo video para hacer a la zorrita mamá. Saludos y muchas bendiciones.